Y ahora sí, vamos a empezar a abordar el tema de causalidad. Este tema de causalidad es un poquito más ligero respecto a, por ejemplo, los temas de medidas de frecuencia, asociación e impacto. Es bastante más teórico, pero la verdad es que lo importante es que ustedes puedan aplicarlo también para sus proyectos y que quede clara esta diferencia de que no todo lo que genera asociación implica realmente causalidad. Por más que ustedes tengan a lo mejor un OR o un riesgo relativo que cumple con ciertas características, se tendrá que corroborar de manera definitiva si además se asocia pues con este concepto de causalidad o no, que pues también es muy importante. Entonces ustedes tuvieron que realizar una actividad como parte de sus tareas que pudieron subir a Classroom. Por ahí hay dos personas de las cuales no tengo tareas, entonces por favor verifiquen porque forman parte, como saben, de sus calificaciones, entonces para que no tengamos ninguna situación ni ningún contratiempo, asegúrense de que su tarea esté en Classroom. Y bueno, pues hoy van a ayudarme un en esta sesión, van a tener que participar y vamos a empezar hablando del modelo de Bradford Hill. La realidad es que este es uno de los más difundidos, uno de los que más utilizamos eh, y aunque tiene ciertas limitantes, sí quizá es la mejor manera de introducirnos a la causalidad, porque evidentemente al ser un modelo relativamente sencillo, que se enfoca sobre todo a aspectos unicausales, pues nos abre el panorama respecto a qué sucede con causalidad y pues las diferentes posibilidades entre las exposiciones y los desenlaces. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Para empezarnos a hablar de qué le pareció este texto de Bradford Hill, cómo lo asocia incluso a el proyecto que está desarrollando en este momento o incluso pues si no le encontraron la aplicación también pueden mencionarlo. Sé que pasaron ya varias semanas porque nos desfasamos en el calendario. Liliana, ¿te Muy animas? bien. Bueno, pues sí. Bueno, Bueno, es un tema complejo porque unas de las palabras yo no las entendía. Por ejemplo, cuando trataba de, como de traducir contrafactual, dije, ¿qué es esa palabra, no? Y ya, bueno, ya analizando como que algunas de las palabras que yo no entendía las definiciones en español, pues sí es muy interesante. Para mí fue muy interesante porque pues nosotros vemos que pues algunas veces damos por hecho que si hay una etiología, pues hay un desenlace, ¿no? Pero vemos que no, para que esto implique causalidad, necesitamos muchos factores. Por ejemplo, ahí pues Bradford Hill se ve la historia desde el inicio de cómo estuvo como influenciado de la aleatorización, de que las cosas que fueran aleatorizadas y experimentales pues a lo mejor iban a dar un resultado ya evidente y cómo fue haciendo su desarrollo de cada uno de los puntos que hizo. Y bueno, por ejemplo, eh, factor biológico, plausibilidad, o sea, cosas que no se deben de contraponer, que a veces nosotros no vemos, ¿no? A veces como que leemos un artículo y decimos, ah, sí, esto es lo nuevo, pero en realidad si lo analizamos, decimos, pues no puede ser lo nuevo porque se contrapondría con lo que ya está escrito, entonces ya cuando lo analizamos, pues está mal, sobre todo en mi área, pues hay como muy poco escrito y de repente si llegan a ver no sé, reporte de casos, 3 casos que los analizan, según ellos los analizan bien y pues en realidad no hay como una relación real. Y pues ahí él nos define claramente que todos sus 9 puntos, no todos son ni suficientes ni necesarios. Entonces, que como que tengamos una visión y luego una parte del artículo que me gustó mucho es que decía, que si nosotros tomamos como algo real o algo verídico, algo que nosotros leemos o algo que nosotros sabemos, en la clínica eso va a pesar, porque entonces nosotros vamos a tratar a nuestro paciente
con algo que estamos dando por hecho, o algo así decía el artículo. Es real, o sea, sí hay que analizar bien qué es lo que estamos dando por hecho. Claro. Sí, excelente, Liliana, muy bien, muchas gracias. Adelante, Javier, por favor. Buenos días a todos. Pues a mí me gustó mucho el artículo. Creo que es cierto que la crítica que se hace en el segundo artículo que se envió, que Bradford Hill nunca define como tal qué es causalidad. O sea, no da una definición, sino que da estos puntos de plausibilidad, gradiente biológico, coherencia y demás. O sea, creo que son puntos que se deben de cumplir de forma preferente, pero se hace la crítica de que incluso pueden llegar a ser contradictorios. O sea, no para tener causalidad se deben de cumplir con todos o no es posible, sino que son pautas que nos pueden orientar a afirmar que hay causalidad, pero que no son definitivos. Bueno, en mi caso, el de mi protocolo, pues es con enfermedades infecciosas. Yo creo que hay gradiente biológico, pero pues puede contraponerse a mucha evidencia científica y perderse la coherencia o perderse la plausibilidad. Bueno, eso sería mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Javier. Sí, en enfermedades infecciosas a lo mejor es un poco más claro ver cuál es el proceso causal, pero bueno, ahorita vamos a poner algunos ejemplos con otras posibilidades en el área médica. Muchas gracias. Araceli, por favor. Hola, buenos días. Pues a mí lo que me Hola, gusta buenos mucho de días. los criterios de Bradford Hill es que realmente nos invita a que seamos críticos, porque como decía Lili, o sea, no podemos nosotros con un solo hallazgo, con un solo artículo, con un solo criterio decir, ya, estoy teniendo causalidad o voy a tener esta exposición y este desenlace. Y al momento que analizamos cada uno de los factores, por ejemplo, bueno, yo vi los criterios de Bradford Hills en la especialidad, ya tiene unos añitos, y me gustaba mucho que a fuerza teníamos que trabajar la tablita de 2x2. Entonces, como que siento que es uno de los criterios más fuertes que nos hace recordar, de si estamos hablando de causalidad verdadera, porque a veces estamos hablando de estudios que sí podríamos construir una tableta de 2x2, pero no necesariamente estamos buscando causalidad. Entonces, prácticamente, pues para no ser redundante, les decía, es como la invitación a ser totalmente críticos y no quedarte con un solo punto de vista. Claro, muy bien, muchas gracias. Luis, por favor. Sí, también me costó esa parte de contrafactualidad, el segundo artículo. Me llevó a buscar un poquito sobre lo de Rodman. Tal vez, creo, no sé si tenga, o se relaciona un poquito sobre causa suficiente, causa necesaria, entonces, causa componente. Y Claro. pues veía yo que, por ejemplo, Bradford Hill decía que no pretendía buscar así como algo tan específico, sino que daba como su punto de vista y yo creo que fue un referente pues, para la posteridad. Sí, sí, sí. Excelente. Ahorita vamos a platicar de Rodman también. Alexis, por favor. Bueno, estos como puntos que propone son bastante similares a lo que aprendemos en lógica, ¿no? De mayor que, igual que, más que, menor que. Y son como bastante contrastantes con la crítica que a veces solemos hacer, ¿no? Y bueno, están bastante bien como para evitar correlaciones espurias y algunos errores básicos, ¿no? Que llegamos a cometer aún en la investigación. Sí, excelente, muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Y precisamente Bradford Hill incluso dice, a ver, yo nunca dije que esto era un checklist, nunca dije que tenían que cumplir exactamente todos los preceptos y nunca dije que eran tal cual criterios, ¿no? Muchas veces los utilizamos así. En realidad son más bien consideraciones y en algunos casos se cumplirán todos, en otros pues quizá haya alguna u otra que puedan no estar presentes y definitivamente tendremos que verificar cuál de estos conceptos
pesa más para encontrar realmente si esta asociación que estamos verificando, que sería el primer paso para después llegar a la causalidad, pues es realmente verídica o hay alguna otra explicación por la cual la estemos nosotros encontrando en un momento específico. Y también me gusta mucho que hayan tocado el tema de contrafactualidad. ¿Quién me platica, bueno, y a fin de todo esto, qué es contrafactual? Porque a lo mejor cuando lo leemos es como, bueno, es una palabra que no estoy entendiendo porque está en inglés. Y vamos y la buscamos en español y es, ok, tampoco entiendo qué significa en español, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito del tema de contrafactual. Adelante, Javier, por favor. Hola, yo eso lo entendí como un escenario hipotético, el qué pasaría si o como y si en lugar de esto hubiera sido esto, es como, vaya, como si fuera como nuestro contraste de hipótesis, por así decirlo. Yo así lo entendí como un Ujú. escenario hipotético, básicamente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera darnos su concepto Pues sí, Sí, respecto al contrafactual? ¿qué hubiera sido si las cosas hubieran sido diferentes? O sea, ¿cuál hubiera sido la posibilidad o el Muy resultado? bien. Imer, también activaste tu micrófono. Sí, justo eso. O sea, tengo entendido que es como ver el escenario que eventual, aquí es el típico el hubiera si existe. O sea, en nuestra cuestión de la causalidad, si realmente hubiera sido esa asociación, ¿qué hubiéramos esperado? ¿Cómo hubiéramos esperado los resultados? Muy bien, perfecto. Pues justamente como ya lo dijeron todos, contrafactual se refiere a un escenario hipotético hacia el pasado. ¿Qué hubiera pasado con este paciente si, en este caso, hubiera tenido o no hubiera tenido cierta exposición? Y aunque en el área médica, en el área clínica, no lo utilizamos tanto, aparentemente de manera consciente, la realidad es que todo el tiempo seguramente ustedes lo tienen presente. Y seguramente les ha pasado, les pongo un ejemplo en el área médica, algo que pues nos llegó a suceder en el hospital en el que yo me encontraba, llegó una paciente, 62 años, antecedente de hipertensión, pero bien controlada, e ingresó por cefalea. Ella decía que había tenido cefalea toda su vida, prácticamente desde los 15, 16 años, y en esta ocasión le llamaba la atención que esa cefalea había sido un poco distinta a sus episodios comunes, ¿no? En general, ella tenía una cefalea bitemporal de características pulsátiles y en esta ocasión había sido una cefalea hemicránea derecha. La describía como de tipo opresivo, pero llamaba la atención que alcanzó su máxima intensidad prácticamente desde el inicio, ¿no? Llegó con un Glasgow de 15 puntos, la presión arterial en 130/85, la atendieron en el área de primer contacto y llegó también muy ansiosa, aunque ella decía que pues ya había tenido episodios similares con antelación. Entonces la catalogaron como una cefalea tensional, un episodio de ansiedad y le iniciaron tratamiento con analgesia y le pusieron también benzodiazepinas a dosis bajas en el área de primer contacto intravenosas. La dejaron ahí un ratito pues para que estuviera más tranquila y antes de darla de alta tuvo un episodio de crisis convulsiva tónico-clónica bilateral, ¿no? Y la pasan al área de choque por eso. Entonces, desde que llega al área de choque, pues tiene anisocoria. Y evidentemente eso, pues ya nos hace sospechar una alteración estructural por la cefalea en estallido que presentó. Pensamos en una hemorragia subaracnoidea, se llevó a tomografía, se corroboró un Fisher 4, ¿no? Entonces, el pensamiento contrafactual es, a lo mejor a esta paciente le hubiera ido mejor si desde el principio se hubiera identificado esta bandera roja, se hubiera llevado a tomografía o se hubiera ingresado al área de reanimación y se hubiera verificado que tenía una anomalía estructural. ¿Lo sabemos? No, es algo que pudo haber ocurrido. A lo mejor le pudo haber ido igual de mal, ¿no? A lo mejor pudo haber tenido el mismo desenlace, estando en primer contacto, estando en reanimación. Entonces, eso es el pensamiento contrafactual. Y les digo, quizá conscientemente no lo utilizamos o pensamos que no lo utilizamos todo el tiempo, pero en sus diferentes áreas, en sus diferentes especialidades, yo estoy segura que siempre es, si hubiera hecho esto con este paciente en particular, quizá hubiera tenido un desenlace diferente.
Y ahora hay otro término que hace poco también conocí y que no viene en el texto tal cual, que es prefactual. Obviamente está relacionado con esto de contrafactual. Y el pensamiento prefactual es ahora lo que a partir de experiencias previas tú consideras hacer en el futuro. Entonces, por ejemplo, con esta paciente, podríamos pensar, bueno, entonces esto implicaría que todos los pacientes con cefaleas de estas características tendrían que tener un estudio de imagen y es algo que puedes implementar en tu práctica clínica cotidiana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú sabes que todos los pacientes con cefalea en thunderclap o en estallido o en trueno tendrán que tener una tomografía cuando lleguen contigo a un servicio de urgencias. Y les digo, esto puede aplicar para sus diferentes áreas y para los diferentes proyectos que tengan en mente. Entonces, ahora ya, pasando un poquito del pensamiento contrafactual y del pensamiento prefactual, Bradford Hill y las reseñas que se han hecho de estas consideraciones toman diferentes puntos para verificar si esta posibilidad de asociación puede ser más plausible o menos plausible, dependiendo de lo que se esté documentando. Y entonces ahí encontramos que dentro de estas consideraciones, pues nos plantean claramente algunas de ellas que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿quién quisiera empezar a hablarnos de alguna, la que recuerden, la que tengan en mente? Si quieren que ponga su actividad que subieron a Classroom, me dicen, para que puedan apoyarse de ella. Mariano, ok. ¿Quieres que ponga tu tarea o así? Así, Perfecto, dale. bueno, pues decir una de las 9, ¿no? A mí me gustó Ajá, la fortaleza, ajá, porque, bueno, ejemplifica, como que de todas fue la que más, más pone más ejemplos, y me gustó uno porque la que le puso de la mortalidad de los desarrolladores, que provoca cáncer de escroto, que pues era 200 veces mayor que la de los trabajadores que estaban expuestos al alquitrán o los aceites minerales. Entonces, pues creo que ahí se ve muy ejemplificado, ¿no? O sea, qué tanto fortaleza da una exposición y pues el desenlace que pueden tener. Entonces, pues esto ayuda a enfatizar que la fuerza de asociación pues se ve más ejemplificada. Y bueno, también puso otro ejemplo, a los que están expuestos a la orina de rata, en los que pueden llegar a encontrar la enfermedad de Whale. Entonces, ahí me gustó porque pues entendí pues más claramente ese punto. Como por ejemplo, ahora lo que estoy viendo, bueno, lo que ya se ha visto, ¿no? De los pacientes con hipotiroidismo y los que tienen los que han tenido una cirugía de tiroides y todo, pues se ven más con el resultado, o sea, los que han tenido alguna cirugía o radiación, pues llegan a presentar más hipotiroidismo, entonces ahí se fue una fortaleza muy fuerte. claro, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí estaríamos hablando de fuerza de asociación. Y prácticamente les decía, la primera consideración que hay que tener en mente para pensar en causalidad es que efectivamente encontremos asociación. Y Bradford Hill sí señala que entre más se asocie estadísticamente un desenlace con una exposición probable, pues evidentemente más posibilidades existen de que realmente exista una relación causal. Y pues justo el ejemplo que nos señala Mariano y que ponen en el texto de Bradford Hill respecto a los desollinadores y el cáncer testicular es muy claro, porque quizá hay otras entidades donde esta asociación es menos visible, ¿no? A lo mejor no son 200 veces más, sino 2 veces más el riesgo de desarrollar un desenlace con una exposición respecto a sujetos o personas que no la presentan. Entonces ahí sí tenemos que tener claro que entre mayor sea la fuerza de asociación, más factible es que estemos hablando de causalidad. ¿Y cómo vamos a medir la fuerza de asociación? Pues ya sabemos con justamente nuestras medidas de asociación, que son ORs o riesgo relativo, incluso hazard ratio, dependiendo del diseño metodológico y la forma en la que estemos revisando los desenlaces. Y por eso también es importante verificar no solamente el parámetro tal cual, sino también identificar los intervalos de confianza
y ver que pues no esté la unidad dentro de los límites ni inferior ni superior para que realmente podamos verificar que existe esta fuerza de asociación y que el parámetro real que nosotros encontremos a la repetición de este experimento, por ejemplo, pues se encuentre en ese rango en particular. Muy bien, el primero, fuerza de asociación, excelente. Javier, adelante, por favor. Eh, yo en particular me gustó el tema de la coherencia, que es complementario del conocimiento científico vigente. Tiene que ver con no contradecir el conocimiento científico vigente. O sea, me gustó la parte donde decimos, bueno, si vas a afirmar que hay causalidad, no debe de contravenir el conocimiento científico vigente. Sin embargo, puede haber situaciones donde si tu investigación es bastante importante y está contradiciendo el conocimiento científico vigente, puede ser que sea la apertura a una nueva área de investigación o una nueva área de la ciencia. Entonces, el tener este criterio puede ser criterio de causalidad, sin embargo, me gustó que dejaran en la segunda, también puede que sea, que si se rompe, sea la apertura a una nueva área de conocimiento. Perfecto, muy bien. Y recuérdanos nada más brevemente tu proyecto. Mi proyecto, es de estudio de síntomas en pacientes con infección por VIH. Es la asociación de síntomas con el riesgo de desarrollar, bueno, la medición del riesgo de desarrollar enfermedades oportunistas en presencia de ciertos síntomas. Ok, excelente. Entonces, aquí tú prevés encontrar alguna dificultad o algún reto respecto a lo que tú encuentres y lo que ya está escrito, ¿o crees que vas a encontrar algo por la misma línea de lo que ya se conoce? Pues, no, pues es que este proyecto lo pensé mucho tiempo, mucho antes de inscribirme a este diplomado y luego la maestría. Yo creo que las enfermedades ganglionares, o sea, como las infecciosas, los linfomas, el cáncer, tienen síntomas en común y lo observé mucho, pero no hay nada que lo afirme. De hecho, mi asesor de tesis acaba de publicar un artículo muy bueno de sarcoma de Kaposi. Entonces, yo creo que él encontró resultados distintos a los que ya se habían publicado, pero coinciden, por ejemplo, con autopsias y no tanto con resultados de pacientes de series de casos o de casos y controles. Entonces, yo creo que puede ser que encuentre algo distinto, una medición nueva, pero no creo que revolucione mucho lo que ya está escrito, pues. Ok, vale, muy bien, muchas gracias. Y ojo que este parámetro habla particularmente sí de que no haya una contradicción respecto al conocimiento, pero sí aclara algo, al conocimiento presente. Y como dice Javier, eso implica que quizá se documente algo que previamente no se haya verificado por cualquier razón y que ahora sí tengamos la oportunidad de dilucidar. Entonces, pues, coherencia creo que también es uno de los que son relativamente sencillos de comprender, donde pues esperamos que los resultados que nosotros encontramos estén en sintonía con lo que se conoce en la actualidad. Hay cosas que a veces nos meten por ahí ruido. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar o leer este artículo respecto a autismo y paracetamol. Entonces uno pensaría, ¿cómo? Pero si lo que le damos a las embarazadas siempre es paracetamol. Bueno, pues resulta que ya había previamente por ahí algunos artículos que señalaban que pues efectivamente podría existir una relación. La realidad es que pues estamos muy lejos de poder hacer una aseveración concreta, se van a necesitar más estudios, pero aún en cosas que parecen muy innovadoras, cuando vamos y verificamos, pues siempre existe algún antecedente con el cual tenemos que hacer el contraste. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ok, ahora sí, Ana, todo tuyo el micrófono. Buenos días, maestra. Pues Buenos la otra días. sería la consistencia o también sí, consistencia que un fenómeno A se debe a un fenómeno B, y ya se me olvidó la idea. Bueno, podría ser, por ejemplo, en la diabetes mellitus se ve asociada, o sea, que es consistente, que se asocia a un exceso en el consumo de muchos alimentos, ¿no? Exceso de calorías.
O sea, hay una consistencia en cuanto muchos de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen este antecedente. Ujú. Es consistente, Ok, sí es consistencia. sí, consistencia, muy bien. Y en tu proyecto, Ujú. platícanos de tu proyecto y cómo verificarías la consistencia de los hallazgos que realices. Sí, mi proyecto se llama Factores pronósticos y de riesgo para mortalidad en síndrome hemofagocítico. Y sí, lo que yo he observado es una cosa, que los pacientes que mueren o que fallecen son aquellos que tienen una enfermedad neoplásica hematológica. O sea, eso sí lo he visto muy consistente, y a los que les va mejor son aquellos que no tienen enfermedad oncológica, es decir, pacientes con enfermedades autoinmunes. Y como había comentado Imer, aquí el hubiera sí existe, porque precisamente de la experiencia que he visto en otros pacientes, pues en algún momento en algún pacientes empezamos a aplicar inmunoglobulina, y en el último año, o sea, es algo que ya no se dura, o sea, lo aplicamos para contrarrestar toda la inflamación que tienen esos pacientitos, y parece que hay un mejor efecto, hay un mejor pronóstico para esos pacientes. Es decir, como que sí logran, pues ahora sí, como que evitar el desenlace fatal. Entonces, es precisamente eso. Es una observación que la verdad en mi servicio nos ha llevado años, eh, la verdad años, no fue de un día para otro, pero es lo que hemos estado observando. No retrasar un tratamiento, inmunoglobulina ni le va a afectar, y por el contrario le va a beneficiar. Entonces, digamos que sí, aquí la consistencia en mi proyecto sería que los pacientes con linfoma, pues desafortunadamente sí fallecen, independientemente, bueno, eso sí es lo que no hemos visto, hay que ir a analizarlo, ¿no? Del uso temprano de inmunoglobulina o no. Eso sí Ok, todavía entonces no lo puedo aquí ver. en realidad este antecedente del linfoma y el desenlace que es mortalidad es la asociación que ustedes esperan encontrar y que seguramente va a existir. Pero entonces, ¿cómo argumentamos la consistencia La, para consi- esta asociación en particular? la consistencia podría ser, bueno, aquí por ejemplo tendría que entrar en juego el grupo control, por ejemplo, pacientes que no tengan el linfoma, y buscar esa asociación. Aquí eso forma parte de la asociación porque esperarían encontrar, dependiendo del diseño metodológico, una mayor prevalencia o una mayor incidencia en el grupo que tiene el antecedente del linfoma versus el que no lo tiene. Pero la consistencia más bien es verificar en otros estudios, en otros diseños, en otro tiempo, en Sí, otros países, sí. que esto también haya sucedido. Es el concepto, es la otra idea que me faltaba, es verdad, maestra. O sea, y que además esto se ha observado en otros estudios, este, y en otras poblaciones. Ujú. Exacto, Y, justo, muy bien. Perfecto, entonces ya llevamos tres: la fuerza de asociación, la coherencia, la consistencia. Luis, ¿cuál nos falta? Temporalidad también me pareció Ujú, bueno, porque dicen que el efecto, o el factor, más bien dicho, el factor precede siempre el resultado. Por ejemplo, la exposición a un agente patógeno como el COVID, o contacto directo, siempre va a precedir antes a la enfermedad, en la mayor parte de las veces, tal vez. este es uno, de hecho, de los más importantes, porque aquí sí, siempre les mencionamos, ¿no? Respecto a los diseños metodológicos, los que tienen la posibilidad de realmente verificar si existe causalidad o no, son aquellos que tienen un seguimiento longitudinal. Porque sí, se espera, y este posiblemente sí sea uno de los criterios que tienen que estar presentes de manera definitiva para hablar de causalidad, que la exposición, la intervención siempre preceda al desenlace. Entonces, la temporalidad podríamos decir que es uno de los más importantes, y este sí tendríamos que tomarlo como requisito para después hablar de causalidad. Muy bien, excelente. Leslie, ¿cuál sigue? El, el gradiente biológico también me pareció Ok. interesante porque aquí nos habla sobre la cantidad de la exposición. A mayor exposición, mayor posibilidad de que se presente el efecto, y va en relación con la temporalidad también.
pero pues creo que sí llama la atención porque muchas veces pensamos que solo estar expuesto sin considerar la cantidad de algo, o sea, por ejemplo, en mi área mucho tiene que ver con artículos de exposición a metales, que solamente el tener contacto en alguna ocasión, en algún momento con algún genobiótico, eso puede ser la causa de una intoxicación y no se necesita una cantidad suficiente para poder hablar de eso. Mi proyecto ya como tal de la maestría, pues es la relación entre la albúmina y el desarrollo posterior de infecciones en sitio quirúrgico, donde la propuesta, bueno, la hipótesis es que a menor albúmina, más posibilidad de infección. Entonces creo que de cierta forma también ahí va no como tal es una exposición, pero sí es un gradiente biológico. Entre menos albúmina se tenga, pues más riesgo de una infección. Claro. Sí, creo que estos ejemplos que pones son perfectamente claros y además en el área en la que estás de toxicología seguro lo ves eh, todos los días. E incluso hay una frase, ¿no? Por ahí muy famosa de que nada es veneno, todo es veneno dependiendo de la dosis. Exacto. Pues evidentemente tiene que ver con gradiente biológico. No aplica solamente para exposiciones de este tipo, sino incluso para procesos infecciosos, ¿no? También sabemos que, bueno, si existe un inóculo pequeño, a lo mejor la probabilidad de desarrollar la enfermedad es bastante menor que en aquellos donde pues tenemos una mayor cantidad de material biológico infeccioso. Entonces, esta también perfectamente clara. Muchas gracias, Leslie. Gracias. Excelente, Liliana. La mía sería especificidad y es Ok. que un factor sea específico para una población. Mi estudio es Ujú. de hemorragia intraventricular en los no estudiados, que son los recién nacidos prematuros, moderados y tardíos, porque los muy inmaduros o los muy prematuros pues ya están estudiados. Entonces, lo que quiero yo, pues encontrar son los factores de riesgo que en realidad den un peso para que los bebés tengan hemorragia intraventricular en estas semanas de gestación, en esta población específica que no está estudiada. Muy bien, a ver, y como platícame de algún factor que tú esperes encontrar asociado a Ah, hemorragia intraventricular. bueno, metí 5 factores. Uno es la ruptura prematura de membranas, la coriamnionitis, la asfixia, la asociación con ventilación mecánica y los manejo con inotrópico. Ok, Aunque y de probablemente todos encuentre. es... Ok, y de todos estos, de estos 5 que tú consideras inicialmente, ¿hay Ajá, alguno que sea específico para tu desenlace? específico no, Porque nada más pueden la generar prematuridad. otros desenlaces, Otras, ¿no? La ajá, realidad es que la coriamnitis puede generar seguramente un montón de complicaciones en el ajá. recién nacido prematuro de otro tipo. Entonces, ¿qué pasa con la especificidad en tu proyecto? Que, bueno, como yo lo entendí, es que yo encontraría los factores que en esta población sí serían específicos de incrementar más hemorragia, más la posibilidad de hemorragia intraventricular, a diferencia de lo que está estudiado, que bueno, nada más son mencionados porque pues no hay ningún estudio que en realidad haya incluido una muestra suficiente de pacientes. Ok, entonces aquí pues hay un tema con la especificidad, ¿no? Porque en realidad lo que Bradford Hill planteaba es que una exposición en específico causaba un desenlace en particular, ¿no? Y ya, eso aplicaba para algunas patologías infecciosas, por ejemplo, la tuberculosis, pues causa, más bien, el bacilo de la tuberculosis, pues causa tuberculosis y no va a generar otras entidades infecciosas asociadas. Puede ser que esté en diferentes órganos, sistemas, etcétera, pero es tuberculosis a fin de cuentas. Por lo tanto, si ustedes recuerdan en este texto de crítica, reflexión hacia pues todos estos conceptos de Bradford Hill, se señala que la especificidad no necesariamente se tiene que cumplir. Entonces, este es uno de los que a veces se puede ser un poquito más laxo, porque mucho más ahora que estamos en la época de multicausalidad, pues sabemos que es un criterio que puede o puede no estar presente. Sobre todo lo vemos en patologías infecciosas, donde pues sí, habitualmente un patógeno se asocia como con una entidad diagnóstica particular, ¿vale? Entonces, en tu caso, posiblemente no encuentres tal cual
especificidad, sino que estos factores sí van a causar probablemente el desenlace que estás buscando, pero también quizá otras posibilidades, incluso se me ocurre sepsis neonatal, ¿no? Por ejemplo, alguna otra. Entonces, bueno, ahí es esperado. Claro, ¿Vale? Muy bien. sí. Germain, por favor. Hola. Me falta uno que Hola. no me queda tan claro, que es la analogía. La Que, analogía. Ok. que ¿Tú entendería cómo lo entendiste? que si ya se estableció anteriormente una relación causal similar a la que tú estás buscando, puede servirte Ujú. para fortalecer la actual. Ok. Pues, Vamos a allí, ver si alguien nos ayuda y nos pone un ejemplo. Javier, adelante, por favor. Hola, Alan. Eh, Vaya, yo te voy a hablar, por ejemplo, del cigarro. Creo que está súper bien definido el cigarro que te causa cáncer de pulmón, pero, por ejemplo, gastrointestinal, hay asociación de que el cigarro también te puede causar cáncer de páncreas, de esófago, de colon. Entonces, yo entiendo que si ya alguien demostró que el cigarro está, bueno, que el fumar está causando cáncer de pulmón y tú quieres demostrar que el cigarro también se asocia a cáncer, no sé, de páncreas, pues ya existe ciertamente un conocimiento que habla de una posible asociación con neoplasia y por un mecanismo subyacente que seguramente ya está explicado. Bueno, así es como lo entendí yo. Sí, precisamente. Entonces, la analogía tiene que ver con la posibilidad de que algún factor genere desenlaces, vamos a decirlo así, similares. Creo que el ejemplo que pone aquí Javier es muy claro. Si yo ya sé que el tabaquismo, sobre todo el tabaquismo intenso, genera cáncer pulmonar, pues sería esperado que también produjera cáncer en otros sitios, cáncer de colon, cáncer vesical, incluso que también se ha asociado con tabaquismo. Entonces, a eso se refiere este concepto de analogía. ¿Alguien más que quiera ponernos otro ejemplo? ¿O tú, Germain, algún ejemplo que se te ocurra? uno de los que han mencionado es que es más antiguo, como el de la talidomida, que ese podría generar malformaciones, que podría ser que fármacos Ajá, similares podrían provocar lo mismo. ok, sí, talidomida y rubiola, ¿no? Es básicamente lo que ellos consideraban que otros fármacos o otras infecciones virales Ujú. podrían desencadenar pues también alteraciones, anomalías, malformaciones a nivel de producto en mujeres embarazadas. Excelente. Muy bien. Entonces, analogía, todavía nos faltan dos Experimentación. y muchas gracias, Germain. ¿Quién más quiere participar? Alexis, ¿te animas? Sí, Nos falta experimentación y nos falta plausibilidad. ¿Cuál quieres? mm, yo diría que experimentación. Excelente. Adelante. Menciona que siempre se busca como, o bueno, cuando es posible, apelar a lo experimental, ¿no? Bueno, a la evidencia experimental que pudiéramos hacer, ¿no? Y a todas esas reglas que ya conocemos anteriormente, que es como poder replicarlo, que tenga resultados similares o los mismos resultados sin importar el lugar en donde se replique, bajo las mismas condiciones y demás, ¿no? Exacto. Y además sugieren que idealmente tendríamos que hacer un proceso de aleatorización, porque es más probable que en efecto podamos evidenciar causalidad cuando sometemos a los participantes, en este caso, a un proceso de aleatorización donde todas las demás características sean similares entre ambos grupos, excepto la exposición o, en este caso, pues la intervención que se está generando. Y evidentemente a más repeticiones, si se ha realizado este mismo estudio con las mismas condiciones y se siguen obteniendo los mismos resultados, se incrementa la probabilidad de que efectivamente haya una asociación causal. Muy bien, y el último que nos falta es plausibilidad biológica. ¿Quién se anima? De los que faltan. Imer, Nubia, Sería, Imer. ok. Pues yo lo Adelante. que entendí de plausibilidad es que todo debe ser
coherente, es decir, que debe de haber lo que está biológicamente aceptado contra lo que nosotros vamos a justamente investigar, porque eso refuerza que nosotros tenemos justamente la evidencia de la causalidad. No sé si me expliqué. ¿Sí? A lo Sí, que yo sí, sí, entendí. pero ahora ponos un ejemplo. Sea, yo, por ejemplo, lo que estoy estudiando es lo de la endometriosis y síntomas de urinarios bajos. Entonces, obviamente es la cuestión de que la endometriosis, o yo entendí justamente eso, simplemente el ser mujer, obviamente es la causalidad, o bueno, la endometriosis es la causalidad de ser mujer y por eso yo tengo la cuestión de que quiero estudiar los síntomas urinarios precisamente en este grupo de pacientes. Ok, pero quizá ahí podría ser un poco más puntual respecto a por qué esperaría síntomas urinarios, particularmente en mujeres con endometriosis. Aunque por la lesión justamente que existen de los nervios pélvicos, de la endometriosis. Exacto. Eso sería justamente como el mecanismo fisiopatológico que ya conozco, pero que no ha sido como estudiado. O sea, por ejemplo, en otros pacientes que tienen cirugías pélvicas, que tienen radioterapia, donde hay una lesión intrínseca del nervio, pues justamente empiezan a tener problemas urinarios. En este caso, la Excelente. endometriosis, al ser justamente un proceso inflamatorio crónico, causa, y como es infiltrativa, causa una lesión intrínseca que no ha sido estudiada, porque nada más estudia el dolor pélvico, pero no justamente las disfunciones que provoca. Precisamente, entonces, plausibilidad es básicamente el proceso fisiopatológico que ya se conoce, que explicaría el fenómeno de interés. Y además pusiste un ejemplo muy bueno también de analogía, ¿no? Otras cosas que pueden dañar los nervios, pues generan el mismo desenlace. Entonces, excelente. Muy bien. Mariano, por favor. No, bueno, nada más para complementar igual lo de plausibilidad, algo que me gustó mucho de Bradford Hill, es que citó a Sherlock Holmes, o sea, como tal, en resumen, puso que al observar algo nuevo en la ciencia o la medicina en esto, no debemos tomarlo a la ligera, ya que hasta citó a Sherlock Holmes y puso, cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser la verdad. Entonces, me gustó mucho eso de la plausibilidad. Así es, y a veces pensamos, no, pues no salieron mis resultados como todos los demás artículos que se han publicado, ¿no? Entonces, pues ya mejor no le sigo, no busco publicarlo, ¿para qué? La realidad es que quizá hay algo que nosotros no estamos observando que hace que esos resultados sean distintos y que puede, pues, generar y ser de valor para las personas que revisen esa información, quizá en un entorno distinto al de nosotros. Muy bien, había visto, Javier, que tenías levantada la mano. ¿Algo más que quieras agregar? No, solo que no me quedaba claro porque una de las partes del texto menciona que es importante diferenciar plausibilidad con coherencia y lo que yo había entendido de plausibilidad era como propiamente el mecanismo, vaya, como si fuera lo más específico y coherencia como lo más general. Así es como lo había entendido. Básicamente, que exista un argumento fisiopatológico, molecular, que explique el vínculo, pero que en la totalidad del conocimiento eso ya no se desconecte, que eso sería más bien la coherencia. Sí, exacto. Creo que lo has explicado muy bien. Liliana. No, nada más que plausibilidad era como el sentido positivo, ¿no? Que no se debía iba en corriente de lo que ya está escrito. Y coherencia era como el sentido negativo, que no se contraponía a lo que está escrito. Y ambos, de hecho, se complementan de alguna forma porque plausibilidad tiene que ver con justo procesos fisiopatológicos o mecanismos por los cuales se puede llegar al desenlace, mientras que coherencia es lo que ya se ha investigado, lo que ya se conoce, los resultados que se han obtenido en diferentes poblaciones, en diferentes contextos, está en concordancia con lo que estamos verificando en el proyecto que estamos implementando, ¿vale? Muy bien, excelente. Bueno, pues nos quedan 12 minutos. No sé por qué con ustedes se me pasa de verdad muy rápido el tiempo. Entonces vamos a apurarnos para terminar de ver hoy causalidad y vamos a hablar de algunos conceptos que ustedes también ya mencionaron que tienen que ver con Rothman. Y aquí déjenme solo empezarles a compartir mi pantalla.
¿Quién leyó un poquito de Rothman? ¿Cuál es la diferencia con Bradford Hill? ¿Por qué hicieron esos puntos adicionales? Bueno, creo que me pareció haber leído un poquito sobre eso, porque hablaba sobre que en la causalidad no había nada absoluto, sino siempre había como factores, había algo que era imprescindible, pero que no era, no debería de ser algo aislado, sino siempre tenía que tener más factores para poder generar o hacer sinergismo para poder generar. Había una causa necesaria como lo más esencial, que sin eso y eso con la suma de otros factores no se podía dar el desenlace. Perfecto, muy bien. Pues justamente entonces, además de todos estos conceptos que Bradford Hill desarrolló y que sí fueron como la base fundamental para empezar a hablar de causalidad, hubieron otros autores que, fundamentados en esas primeras teorías, dijeron, bueno, pero hay algunas entidades, algunos desenlaces que no cuadran completamente con lo que Bradford Hill nos está diciendo. Y entonces esto significaría que hay otros componentes que están relacionados posiblemente con ese mismo desenlace, sin necesariamente ser la etiología fundamental. Y hay varias maneras en las que diversas publicaciones pueden explicar estos conceptos, pero una pues es este sistema que para mí es bastante complejo respecto a qué se necesita para que un coche pueda tener marcha. ¿Qué opinan ustedes de todos estos componentes? ¿Cuál sería el factor más importante? ¿Ana? Pues es que precisamente habla sobre causa, multicausalidad, causa suficiente y causa componente. Entonces, que Ujú. vamos a ver, la causa suficiente se refiere a toda la suma de aquellos componentes, no, a la suma de todos aquellos factores que van a producir un efecto, un mismo efecto. Y la causa componente es aquella que, sin que ésta exista en esa causa suficiente, no va a ser posible que ocurra el efecto. Entonces, en realidad, para el ejemplo que tiene ahí con respecto a encender un motor, pues en realidad ese todo para mí sería la causa suficiente y Ah, cada uno de ellos sería una causa componente, es decir, no podemos prender el automóvil sin una llave, sin un ensamblaje de cables adecuados, el motor, la bobinas o bujías, que sea, y batería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas esas en sí yo lo que veo es que la causa suficiente de ese todo, cada uno de esos son una causa componente, es decir, cada uno es esencial para que ocurra el fenómeno. Si bien, por ejemplo, cada una de estas causas componente también puede producir otro efecto diferente. Por ejemplo, un motor podría no solamente prender un automóvil, sino prender, por ejemplo, una lavadora. excelente, me encanta. Muy bien. Ya nada más nos falta un concepto a estos que nos dijo Ana, pero que ya nos dijo Luis, que es el de causa necesaria. Entonces vamos a hablar de esto brevemente, porque les digo, tenemos ya muy poquitos minutos, pero todo empezó con patologías infecciosas, donde se plantearon algunos modelos muy básicos, podríamos decir, respecto a causalidad, como la teoría o el modelo de Koch. Él, pues, hablaba particularmente de enfermedades infecciosas, donde el microorganismo tenía que estar en los casos de enfermedad, tenía que poder ser aislado en cultivo. Además, una vez cultivado, tenía que producir la enfermedad en animales de experimentación y finalmente se podía recuperar este mismo microorganismo a partir del animal de experimentación e identificarlo, ¿no? Más adelante, pues se vio que este modelo unicausal, donde C es causa directamente de E, les digo, puede o podría no explicar completamente todas las enfermedades, todos los desenlaces. No porque tengamos el antecedente familiar de diabetes, necesariamente significa que nosotros vamos a ser diabéticos, ¿no? Todas estas enfermedades metabólicas o algunas que se tornan muy complejas, pues no siguen este modelo unicausal. Sin embargo, pues sí sabemos que dentro de todos estos componentes de Bradford Hill,
pueden existir modelos multicausales y además podríamos encontrar diferentes desenlaces con una causa en común. Y a partir de ahí es que otros autores dicen, bueno, pues entonces tendremos que replantear estos parámetros y hablar ahora de un proceso más complejo. Y Rodman en el 76 pone particular atención en relaciones multicausales, donde pues esta causa, que puede ser una exposición, una condición o una característica, va a jugar un papel esencial para producir un efecto. Pero la realidad es que no necesariamente por tener esta exposición, esta condición o esta incluso interacción entre el investigador y el participante, significa que necesariamente se va a desarrollar el desenlace. Y entonces tenemos estos tres tipos de causas que ustedes ya explicaron mucho mejor que yo: causa componente, causa suficiente y causa necesaria. La causa necesaria es lo que, si no está presente, no puede ocurrir el desenlace. Entonces este sería mi punto determinante de sí o sí lo tengo que tener dentro de mi causa suficiente para que se pueda desarrollar la enfermedad, mientras que la causa suficiente está compuesta por diferentes causas componentes, dentro de las cuales tiene que existir una causa necesaria. Entonces vamos a ver esto despacito y con un esquema que nos va a facilitar la comprensión. Entonces yo estoy buscando si un desenlace o un efecto se produce como resultado de un modelo causal. Aquí no hablamos ya solamente de un factor en particular, sino de un modelo causal compuesto por diferentes factores. Y estos diferentes factores se van a denominar causa componente. Entonces puede ser que sí tenga yo el antecedente familiar de diabetes, pero también tenga una alimentación inadecuada y adicionalmente pues tenga obesidad, ¿no? Entonces cada uno de esos es una causa componente. En conjunto, ese modelo causal es una causa suficiente. Voy a necesitar que todos estos estén presentes para que se desarrolle diabetes. Pero la realidad es ¿Se le suspendió? ¿O Sí, soy yo? parece que sí. No es la señal de la maestra. Sí, Creí que era yo, me espanté. ¿Qué? Yo también pensé que era yo. Se sí, nos cayó el evento. Nos están hackeando. Yo también pensé que era yo el de la falla. Mañana, ¿a quién le toca exponer, oigan, con la de mañana? A Se me mí, olvida su. Novia. sí, Mucha suerte. gracias. Yes. Creo que llaman. perdón, me desconectó esta red, pero Nos dejó ya volví. suspensos. Pensamos que éramos nosotros. No, fui yo. Si se me desconecta nuevamente, les pido una disculpa porque estamos teniendo dificultades técnicas. Me conecté, de hecho, a otra red, una red oculta, que me... Otra vez, creo que Sí, ¿verdad? O ya le Desconectado. cortó la Estoy robando inspiración. un poco, pero bueno, les digo, esto es necesaria. creo que No, se no se le cortó otra escucha vez, bien. Doc. No la escuchamos. No es que ya se volvió a trabar. También siento que se nos va el tiempo bien rápido en la clase, ¿verdad? Sí, en esta se va bien rápido. En esta y en la que sigue, las de mañana son las pesadas para mí, la verdad. Ahí se está grabando o no. Ay,
Pero Sí, sí, Mer ya por depende, ¿no? 2. No, pero sí, las mías, las pesadas sientes son mañana. Ya sé. Sí, es cierto, tienes razón. Yo creo que ya no se va a poder, ya son. María, no eres el anfitrión, ¿qué hacemos? Vámonos. Pues es que ya va la clase que sigue, ¿no? Si les Sí, preguntamos vamos. fuera en el chat. Sí, mejor. Sí, porque ya casi son 8:15. Ya son las 8:15. Yo digo que ya emprendamos la graciosa oída porque aún así ya. Sí, para no llegar Sí, tarde a la otra, ¿no? Sí. mejor. Ya Va. contestó Nos en vemos el en otra chat, clase ahorita. entonces hay que ponerle que la vemos el próximo martes. Pues sí, mejor. O nos toca mañana con ella, ¿no? ¿Verdad? No, No, hasta ¿verdad? el martes. Sí, ya puso que no lo va a lograr. Sí, Va. ya puso.